Es un placer contar con ustedes porque sé que la experiencia que vamos a compartir pues va a servir muchísimo para reflexionar sobre lo que es la educación ambiental hoy un día tan importante que en 1975 eh, se, se declara el Día de la Educación Ambiental como un punto importante para que las personas puedan no solamente aprender, es más allá del aprendizaje. Quiero compartir con ustedes antes una pequeña reflexión. Quiero compartir con ustedes esta experiencia en lo que es la oficina de Cartago muy brevemente. Más que todo es para compartir con ustedes cómo la educación ambiental ha evolucionado desde una educación ambiental de aprendizaje a una educación ambiental que puede ser para nuestro propio bienestar. Y podría posiblemente invitarles a cerrar los ojos por unos segundos y recordar cuándo fue la última vez que estuvimos en contacto con un río, con un bosque o un ave frente a nosotros o algún otro elemento. Y es tan importante esto. Eh, Pensemos, ¿cuándo fue la última vez? Y traigamos a nuestra mente esa imagen. Por ejemplo, voy a compartir y si gustan, pues les invito a compartir en el chat. Pero hace poco yo estuve en Prusia, en el Parque Nacional Volcán Grasuy, el sector Prusia, y caminé. Y era tan maravilloso sentir esa naturaleza que hace rato no la podía sentir porque estaba un poquillo ahí como estresada con muchas cosas que pasaron y entonces sentarme por unos instantes y contemplar ese color que muestra la naturaleza en una tarde lindísima que había por dicha, igual lloviendo, yo creo que hubiera sido precioso. Entonces eso me hizo sentir muy bien y me hizo por un momento olvidarme del estrés. Esto tiene que ver entonces con un tema que estamos tratando actualmente en el mundo, no solamente Costa Rica, sino en todo el mundo, que es el déficit de la naturaleza en nuestra vida cotidiana, en nuestras formas de relacionarnos. Y este déficit de naturaleza, pues, nos muestra que es necesario estar con la naturaleza, tanto para nuestra salud emocional y física, como también para usarlo en nuestro conocimiento, ¿verdad? Y funciona como una estrategia terapéutica, digo yo, ¿no? Eh, Quiero hacer este año y quisiera presentarles después, en otro momento, los resultados de una encuesta que estoy realizando para poder evaluar este tipo de sensaciones, de sentimientos, de pensamientos, percepciones que puede tener la gente. Pero recordar que entonces este déficit de naturaleza se debe muchísimo a ese tiempo de espacios en los que estamos que son muy cerrados, ¿verdad? Y que no nos permite relacionarnos con la naturaleza, porque estar con ella es estar con uno mismo, es muy importante. Entonces, actualmente sufrimos de muchas depresiones, de ansiedades, de sedentarismos, de fatigas y de un espíritu sin sentido, que es muy importante. Tenemos que tener ese propósito. Yo recuerdo cuando era niña que siempre que salíamos a jugar era ahí en un río y, y siempre había como ese propósito de aprender, de jugar, de hacer algo, de imaginar. Y entonces eso como que uno va creciendo con esa idea. Y es muy importante. Y de hecho, en las zonas rurales uno le pregunta a la persona qué lindo, qué ve usted todas las mañanas y las personas dicen, de lo mismo de siempre, porque es como, ¿verdad? Como algo que se nos hace como automático ya. Ya no es lo mismo, ya no es esa ventana que se abre, ese canto del ave que nos despierta, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a recuperar esa relación.
Y yo les invito a que la educación ambiental sea más innovadora en relación a integrar esa mente, ese cuerpo y ese espíritu. Em, Está. Bueno, algunas de las actividades que nos proporciona y que nos ayuda con nuestra mente es, por ejemplo, esto de tener una mente clara y resiliente, ¿verdad? Y con esto me refiero cuando hacemos en actividades educativas como avistamiento de aves, que vamos a tener una lindísima charla de una experiencia del Festival de las Aves en el humedal de Coris, pero también porque en una fotografía contemplativa. Entonces vamos a tener una mente enfocada, una mente calmada, con atención plena. Y por otro lado, podríamos pensar en el arte, en la naturaleza. Yo sé que Clemencia tiene, por ejemplo, poesías lindísimas con acrósticos que hace que las personas se inspiren. Pero también entonces estos procesos, por ejemplo, sanan mucho emociones y liberan creatividad porque nos hacen como despertar esa imaginación y a la vez también sentirnos con nosotros mismos. Entonces es muy interesante. Otros procesos, bueno, ahí pueden ver algunas de las imágenes que tenemos, pero quiero ir un poquito más rápido, pues para no eh, atrasar tanto a los instructores, pero además de eso es que es una maravilla todas las experiencias que nos van a contar el día de hoy. Entonces, estas caminatas ecológicas, esa belleza que hace del paisaje, que nosotros seamos parte ejercicios, ¿por qué no en la naturaleza? Y ahí podemos ver algunas de las actividades que se hacen en la naturaleza. Y ahí está el Jardín Botánico Lancaster con Daniel, que siempre nos abre las puertas. Este año también vamos a tener esta actividad lindísima, pero él también nos va a compartir sus experiencias en la parte de educación ambiental. Vean qué contentera, qué maravilla. Por ejemplo, fíjense en estas personas que no son niños, ¿verdad? Las sonrisas, ellas no son niños, son personas adultas que están gozando, jóvenes que se divierten, personas adultas mayores, pero también personas con discapacidad. Entonces, yo les invito a que reflexionemos, ¿qué me falta? A mí, por ejemplo, estar con la naturaleza, lo que me hace falta quizás es caminar más. Eso fue lo que me di cuenta cuando estaba en Prusia caminando. Es como caminar más, precisamente, caminar, pero en un estado de tranquilidad, estando conmigo misma, poder observar más detalladamente esa maravillosa naturaleza que se pone frente a mí. Y quería compartir con ustedes algo importante. Fíjense, aquí a mí particularmente me conmovió tanto, tanto, tanto ver estos chicos, estos jóvenes en diciembre del 2025, donde estaban en un río. Son chicos que pertenecen a un área urbana y vean qué lindo, o sea, chicos que miren, salen muy poco en realidad a estar con la naturaleza. Yo los conozco, ya son 3 años de estar con ellos. Y estar en un río para ellos fue algo increíble. Le decían a la profesora, profe, no nos vayamos, no queremos caminar, queremos seguir en el río. Y miren, ahí están mojados hasta el pelo, todos completos mojados y felices de la vida, hasta algunos hasta descalzos. Qué maravilla. Y resulta que cuando uno se siente así, olvida las penas, como dicen, olvida esos momentos que se viven cotidianamente, porque con los jóvenes la vida no es fácil y todos sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estos procesos de educación ambiental nos permiten ayudar? em, a estas personas y a nosotros también, por supuesto, ayudarnos mutuamente para que podamos salir adelante y podamos tener unos espacios de alegría, porque eso es lo que da la educación ambiental. Estas son señoras, vean qué lindas, ahí les pongo el videito, es muy rápido.
Bueno, un poco eso es como, ¿verdad? Es como volver a ser niños. Y yo quiero agradecer realmente, de verdad, a ustedes que están acá el día de hoy, celebrando la educación ambiental. Y recordarles que somos más que este cuerpo, recordarles que somos más que un pensamiento, ¿verdad? Pero que el pensamiento es la semilla que puede ayudar realmente, porque de un pensamiento nacen imágenes, nacen ideas, nacen energías positivas, actitudes positivas que pueden ayudar a la naturaleza a seguir adelante, pese a todo lo que está sucediendo, no solamente en el país, sino también a nivel del mundo. Entonces, muchas gracias y ahora sí, vamos a dar inicio. Eh, Cristina, ¿estás lista? Muchas gracias, Ana Cristina. Mientras te preparas, voy a presentarte. Gracias, Cristina. Bueno, Cristina es de la Universidad de Costa Rica. Ella es licenciada en, en docente e investigadora de la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios de la Universidad de Costa Rica. Licenciada Ana Cristina Brenes Granados. Eh, bueno, es una maravilla el TCU 634 de la Escuela de Economía Agrícola, Salud y Ambiente de la Universidad de Costa Rica. Ella con sus estudiantes nos han colaborado. De hecho, también en la actividad de la biodiversidad en el Lancaster han estado ahí colaborándonos y, y también directamente trabajando talleres en nuestras cuencas hidrográficas, principalmente la parte del BIRRIS y del PAES, que han desarrollado algunas actividades y un tallercito muy lindo que tuvieron en Orosi, en una escuelita pequeña cerca del Parque Nacional Tapantí. Pero bueno, me imagino tienen mucho más actividades y experiencias. Entonces, adelante, Cristina, gracias. Gracias, Irene. Buenas tardes a todas y todos. Como lo dijo Irene, mi nombre es Ana Cristina y estoy apoyando en la coordinación de un trabajo comunal universitario, que es el TC 634 de la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios, y este en concreto se llama Capacitación y Asesoría en Economía Agrícola, Salud y Ambiente. Entonces, bueno, este TCU trabaja con estudiantes de diversas carreras, principalmente del área más agroalimentarias, como lo son agronomía, ingeniería en alimentos, economía agrícola, zootecnia, pero también se apoya mucho de otras disciplinas, como lo son la docencia. Tenemos estudiantes formados en enseñanza, por ejemplo, de las ciencias naturales, enseñanza de la matemática, de los estudios sociales. Tenemos también estudiantes que estudian la carrera de orientación. Y bueno, nos apoyamos en estas disciplinas para a comunidades o en grupos organizados apoyar en actividades ambientales. Y concretamente, apoyamos a un grupo del cual soy parte como miembro pues, de la universidad, pero también de la sociedad civil, que se llama COBIRIS. COBIRIS es pues, un colectivo de instituciones y de personas que tienen interés en proteger la cuenca del río Virris en la zona norte de Cartago y del Páez. Entonces, todo esto nace porque Irene nos contó que había un plan que se había hecho de educación ambiental para el Parque Nacional Volcán Irazú, pero no se tenía quien ya lo pusiera en práctica. Entonces, ahí es donde entra el apoyo de este TCU y empezamos con eh, unos talleres, este fue como el plan piloto, que se realizó en escuelas de la zona norte de Cartago para abordar el tema del recurso hídrico. Este taller empezaba con lo que es la importancia del agua y acá, bueno, las compañeras estudiantes que nos apoyaron en este taller, en este primer acercamiento, lo que hacían era que se respondían estas cuestiones. ¿De dónde nace el agua? ¿Por qué es importante?
cuáles son los usos que se les da al agua. Y acá se les presentó un video que se elaboró por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación respecto a los conceptos de cuenca, para que los estudiantes, en este caso, entendieran qué es una cuenca. Este piloto se aplicó en estudiantes segundo y tercer año, de segundo y tercer año, dependiendo de la situación que tenía la escuela, porque teníamos escuelas con una cantidad muy baja de estudiantes y teníamos otras escuelas que más bien teníamos grupos muy grandes. Teníamos escuelas en donde podíamos tener a primero, segundo y tercer año en un mismo aula, mientras que habían escuelas en donde solo teníamos un grupo de segundo y ya llenaban el aula. Pero se trató como de estandarizar de esta forma. Entonces se les mostraba a ellos el video y se les preguntaba qué entendían o por qué es importante el recurso hídrico. Ay, perdón. Acá, bueno, también se les mostraba en un mapa dónde está la cuenca del río Virris, dónde está el río Virris, qué comunidades están. Y algo que les gustó mucho a ellos fue como verse ubicados en un video de Google Earth, ver que la cuenca está cerca de la casa de ellos, inclusive algunos decir, ay, por ahí queda mi casa, o por ahí está la escuela, o ellos se emocionaban mucho con ver esta parte. Entonces, esa es hacer partícipes a ellos de que estaban siendo parte de cómo se manejaba una cuenca, les emocionaba mucho. Después eh, se utilizó una actividad que se llama Rescatemos la Cuenca y el objetivo era identificar y clasificar buenas prácticas y malas prácticas que se hacían en una cuenca. Entonces, por ejemplo, se trataba de abordar lo que era el manejo de aguas, el manejo de residuos, cómo se componía el entorno alrededor de la cuenca. Y entonces a ellos se les colocaban etiquetitas, tarjetitas con frases. Por ejemplo, acá, denme un momentito, tenemos uno que decía, eh, los árboles nos dan aire limpio y cuidan la tierra. Los animales ayudan a que la naturaleza funcione bien. Entonces ellos pues distinguían cuáles eran buenas prácticas y cuáles eran prácticas no apropiadas. Em, Acá esto fue un gran aporte de una de nuestras estudiantes de enseñanza a los estudios sociales. Ella dijo, bueno, ellos son guardianes y guardianas del agua, entonces l- la idea era que ellos pudieran completar ciertas acciones y comprometerse a ser guardianes del agua. Em, este es un material que nos facilitó TEU del programa de Naciones Unidas, si no estoy mal, ajá. Y ellos hicieron dos rompecabezas, uno de una cuenca bien manejada y otro de una cuenca mal manejada. Entonces, en grupos, los chicos tenían que identificar qué acciones estaban pasando y qué sucedía si eso hacía que una cuenca fuera bien manejada o fuera mal manejada. Em, entonces, bueno, ellos iban y respondían preguntas y armaban el rompecabezas. Entonces, esta actividad nos pareció súper útil y a ellos les gustó un montón. En especial a los estudiantes que son de primero, segundo y tercer año, esta actividad les encantó. Esta actividad se replicó, como les dije, en varias escuelas de la zona norte de Cartago, en la escuela San Martín de Mirazón Pacayas, en la escuela de Paso Ancho de Oriamuno, de Boquerón de Oriamuno, en la de San Juan de Chicoá, eh, y ahí se me va una. Pero todas estas tienen en común que se ha tratado el tema del agua como que está siendo afectado. Y queríamos también conocer la percepción de los estudiantes, de si ellos notan que está siendo el recurso hídrico afectado o cómo perciben ellos que se está manejando el recurso hídrico. Ya al final les cuento qué encontraron ellos. Se me fue el sonido. Ahí, los demás me escuchan. Sí, sí, escuchamos. Sí, se Bueno, escucha yo bien. escucho. Sí, yo escucho Gracias, Sí, se bien. escucha. Perfecto, gracias. gracias. Bueno, después de todas estas actividades en donde ellos respondían si ciertas actividades eran apropiadas o no,
pasamos voy a saltarme esa para acá, a un cuento en el que el personaje se llama Emilia y ella pues tiene una misión, porque Emilia conocía una cuenca, un río que está sano, pero después del tiempo ya este río no estaba sano. Entonces, esto fue súper lindo porque las estudiantes que nos apoyaron le contaron este cuento a los estudiantes y ellos se conectaron mucho con la historia de por qué Emilia notó que pasaban situaciones que perjudicaban al río. Entonces, esta parte de tener ese cuento fue una de las Estoy sin actividades que más les sonido. gustó. Doña Clemen, Clemencia, yo creo que es un problema de su computadora. Todos bueno, no, tenemos sonido. no nos va a escuchar, ¿verdad? Sí, qué torta. Bueno, Buenas doña Clemen, tardes, pues yo sí la escucho muy bien. muchas gracias. Sí, debe ser el internet de ella. Voy a llamarla. Ok. Em, Acá lo que les quería mostrar es que ellos luego de las actividades asumían un compromiso y se les daba un sticker, porque ese sticker era como una insignia de que ellos ya eran guardianes del agua. Entonces, ya ellos tenían una responsabilidad a partir de que tenían este sticker y tenían que ponerla en práctica. Entonces ellos en este panfletito, en este mural, escribían en qué se comprometían ellos a ser guardianes del agua. Entonces, no sé, alguno escribía que a recoger residuos, otro escribía que a reforestar, otro escribía que eh, cerrar la llave del tubo y cosas así. Entonces, eso como que permitía sacar una acción más concreta en la que ellos se pudieran comprometer. Y algo que les quería contar particularmente fue en la escuela San Martín de Irazú en Pacayas de Cartago, que ahí los chicos estaban sufriendo de que el agua llega por medio de un cisterna de la IA, porque actualmente hay una situación, ¿verdad?, de la contaminación por uso de agroquímicos en las fuentes de agua. Entonces ya ellos eran conscientes de eso. Entonces les pedimos que nos contaran cómo ven esa problemática del agua en sus comunidades. Ellos nos decían, bueno, que tienen esa agua contaminada, que la solución que hay en sus comunidades es que llegue un tanque, que lleguen los carros de la IA a abastecer de agua. También nos contaban que los deslizamientos afectan, que las tormentas muy fuertes también afectan el caudal, porque pueden inclusive pues, afectar la tubería, el acueducto. Y todo eso, bueno, a mí parece, personalmente que estuve en este taller, me dejó muchas enseñanzas de que hay que como conocer más cuál es la visión de las generaciones que van creciendo, de los menores, y cómo llegarles a ellos a que sean conscientes de estos temas. Nosotros como educadores ambientales es un público que es crucial atender y bueno, como ponernos en el lugar de ellos. También se aplicó un taller de manejo de residuos en una escuela de Orosi, una escuela rural, donde también se hicieron, bueno, ahí Irene nos ayudó como explicando a los estudiantes que iban a facilitar el taller las dinámicas de manejo de residuos y a los chicos también les gustó un montón, el personal académico de la escuela también estaba muy contento de que pudiéramos acercarnos a los centros educativos a hacer este tipo de actividades. Entonces, bueno, por acá voy a terminar mi presentación. Dejar de compartir. Listo, Irene. Qué lindas experiencias. Yo no me canso de escucharlas porque los niños también muestran cómo tienen el derecho a poder expresar lo que sienten en relación a al conflicto por el agua que se está presentando actualmente en Telado de Oriamuno, del Birris y del Páez. Entonces, qué importante. Y nosotros, de hecho, ¿verdad, Cristina? Estábamos conversando de darle un Correcto. seguimiento Sí,
y por qué no generar como unas pequeñas cápsulas de TikTok, que es buenísimo, todo el mundo lo ve, donde los niños expresen Ujú. lo que ellos sienten en relación a este tema tan conflictivo como es eh, el agua y la contaminación, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, no, pues una nos infundieron un maravilla, montón de ideas claro, de cómo abordar esto y sí, esa sí, fue la primera fase piloto que se hizo en la segunda mitad del año pasado. sí. Entonces, creo que logramos acercarnos mucho y bueno, hay muchas áreas de mejora en las que podemos trabajar y ya en este 2026 tenemos bastante que hacer. Más bien, gracias Así a es, Irene. Ana Cristina, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Clemencia Echeverría y a diferencia de otras que son educadoras ambientales, resulta que yo no soy educadora ambiental de formación. Soy primero en preescolar y he tenido la suerte de que me tocó trabajar. Cuando me gradué, uno se graduaba primero de maestra de grado, entonces trabajé con un segundo grado, con un cuarto grado y después trabajé también en la Universidad de Costa Rica en la sede de Turrialba. Ahí adquirí una experiencia en todo lo que es diferentes, que digamos, diferentes edades para la hora de enseñar. Cuando me iba a pensionar, porque ya yo tengo un montón de años, yo tengo 78 años, cuando me iba a pensionar hace bastantes años, yo decidí que no podía estar sin hacer nada. Nunca he podido estar sin hacer nada. Entonces mi esposo tiene un lugar que se llama Vivero El Río en Paraíso de Cartago. En este vivero él tiene animales, plantas, bueno, hay conejos, patos, un montón de animales. Y entonces yo iba pensando, bueno, yo lo que voy a hacer es aprender para dar talleres, para enseñar a los niños a cuidar el planeta. Y entonces se me ocurrió talleres ecológicos, Vivero El Río, sembrando valores para salvar el planeta. Y eso fue lo que hice. Desde el año 2001 comencé a escribir primero los talleres. ¿Cómo hacía yo? Mi papá estaba enfermo y entonces yo iba al hospital a cuidarlo en las tardes y, y llegaba y en el camino, en el bus, iba conociendo temas, leía, estudiaba y entonces decía, hoy, mañana voy a hacer uno sobre el agua, voy a hacer uno sobre los árboles, voy a hacer otro sobre ese o ese por el planeta Tierra, voy a hacer otro sobre las plantas, sobre las mariposas, sobre la vida en el planeta, sobre la lombriz roja californiana, bueno, sobre animales del mar y un montón de temas más. Y entonces fui planeando cada uno de los talleres. Para los talleres hice para cada uno una obra de títeres, porque como maestra de preescolar, yo sé que cuando el tema es como difícil, no hay manera mejor para los niños que aprendan a través de los títeres el tema y ya después uno comienza y se los lleva, va uno caminando, entonces cantamos canciones sobre el tema, eh, visitamos cada uno de los rincones, sembramos plantas, depende del tema, nos metemos al río y vemos cómo está el agua, sacamos agua, o sea, un montón de temas diferentes. Bueno, para comenzar estos talleres, lo primero que hice fue dar un taller en la escuela, que yo fui una de las fundadoras y trabajé toda la vida. Se llama Escuela Bilingüe Sonia en Cartago. Entonces yo llegué y le regalé un taller a todos los niños de primaria y secundaria y a ver cómo reaccionaban según la edad a cada uno de los talleres. Era como una muestra. Pues resulta que ese día me llama uno de los padres de familia y me dice, niña, tengo que hablar con usted. Era el papá de uno que había sido alumno mío, pero estaba en sexto grado. Me dice, ¿qué hizo usted con mi hijo para que él venga a enseñarnos cómo se separan los residuos y cómo es que tengo que hacer y qué son las R's? ¿Pero qué es eso? Yo necesito venir. Y me dice, pero solo puedo ir tarde en la noche. Bueno, mi esposo se quedó asustadísimo, debió que yo a las 9 de la noche iba a llegar un señor a la casa. Y yo le decía, no, tranquilo, es para enseñarle lo que yo hago.
Entonces ya llegué y hablé con él. Bueno, resulta que este señor trabajaba en Demasa, era gerente en Demasa, pero él tenía una empresa de reciclaje y él iba a comenzar a reciclar todos los materiales que salían de todos los aledaños a Reserva Conchal. Y me dice, ¿usted se animaría a irse a dar talleres a Guanacaste, a Reserva Conchal? Bueno, pues me fui con tres maestras y mi esposo. Y impartimos talleres en 12 centros educativos en Guanacaste. El primer año, 3 banderas ecológicas. Al año siguiente, 12 banderas ecológicas. Entonces yo dije, claro, sí sirven mis talleres. Y de ahí, de verdad, seguí dándolos en el vivero, doy en vacaciones, doy en escuelas. Irene tiene por ahí unas fotillos, ¿verdad, Irene? Bueno, aquí está Irene pasándonos diferentes fotos. Ahí estoy dando un taller era sobre los árboles, creo yo, en una pequeño lugar arriba en una montaña, con varias personas ahí dando títeres en una de tantas lanzamientos de esferas en Palomo. Clemencia tiene una temática muy linda. Esto es parte de los talleres que les está eh, hablando ella, que lo imparte, y también el de los árboles fue una tertulia muy bonita porque era sobre los árboles y la comunicación que tienen. Entonces, bueno, entre ellos en el así ahí bosque. estoy dando títeres, ese día el taller fue sobre el agua, entonces ahí se ven en la mesa todos los títeres del agua. Ahí creo que es de lo mismo, creo yo. Bueno, ahí ya es ya es otra fase, otra faceta. Ahí estoy con mi esposo bailando en uno de los festivales. Ahí estoy en el Parque de Paraíso después de haber bailado, por eso estoy vestida de campesina y dando un taller a los niños también sobre el agua. Ahí estoy. eh, en ese taller ellos sí aprenden bastante. Vieran que tengo que, como que con más tiempo, irles contando más sobre cada uno de los talleres, porque son más de 20 y bueno, aquí también estamos dando, ahí están en otro taller sobre el agua. En este momento están en la parte inicial del taller, aquí en una de las escuelas que se han impartido talleres. Aquí también. Bueno, ahí estamos con plantas. Enseñar, vean, esto que les voy a enseñar, yo daba talleres de los años que fui representante de Paraíso en la Asociación de Educadores Pensionados. Yo comencé a trabajar todas las semanas que iba en educación ambiental. Entonces, este es el trabajo de una de las maestras que me lo llevó y ella lo ponía en una pizarra y ella comenzó en su comunidad a recoger todo lo que era el material para llevar a reciclar y se puso de acuerdo con la municipalidad y lo logramos. Pero además, digamos, hizo sobre cambio climático y ella cambiaba, la charla que daba yo, ella la ponía en letras y la llevaba a su filial. Y después lo que hicimos fue que las tiramos y se mandaron a todas las filiales. Son un montón que no se las voy a enseñar, pero son muchas. Este es el libro. Aunque les parece increíble, eso que ven ahí es un títere de la tierra y una ambulancia hecha de cartón, en la que se lleva al final, la ambulancia se lleva a la tierra para salvarla. Pero lo más lindo de esto es que esto es hecho por un nieto mío. Él hizo todos los dibujos de los cuentos, que yo espero pronto tenerlos para donarlos, para que sirvan de educación ambiental.
el libro se llama SOS por el planeta Tierra. Y él cuando estaba pequeño recibía los talleres y lo que hizo fue poner los personajes de los títeres en los cuentos. Se los voy a ir enseñando. Ahí está el sol, el agua en las plantas, la plantita creciendo. Este es de las mariposas, en el que las mariposas hablan y con las flores, entonces ahí están hablando con las flores. La vida en el planeta y todos los animales que salen en el cuento, los títeres. Ahí está la lombriz roja californiana, a la que le hice hasta una canción porque para que los niños aprendieran sobre qué tiene que comer y al final se les regalan lombrices a los niños. Esta para mí es una de las preferidas. La escuela del mar. Miren todos los bichitos que yo tengo como títeres y mi nieto los dibujó. Cada uno, el profesor los pone a hacer un trabajo sobre qué es lo que el hombre está haciendo con el mar, qué es lo que, y cada uno de los animales llega con el trabajo y en su trabajo explica. La tortuga, que la hermanita se murió con un de esos de cerveza en el cuello, ¿cómo se llama ese otro? Bueno, cada uno de los peces, el tiburón, que lo pescaron al tiro y le quitaron las aletas y lo volvieron a lanzar al mar. O sea, cada uno de los pececitos, de esos que están ahí, hablan de lo que está pasando. Entonces, los niños les encantan. Nosotros tenemos aquí de cabras, entonces no podían faltar la historia de cabras. Las cabras hablan, entonces comienzan a rajar con los animales de la granja y les dicen todo lo que sirve, se agarra con la vaca, con la gallina, con todos los animales de la granja, porque ella es la mejor, porque su leche es más buena, ¿verdad? Entonces así cada uno está jugando en los corredores biológicos, me pone uno de los animales nada más, pero esta es exactamente que son corredores biológicos para que ellos conozcan y cómo a través de los corredores biológicos ellos pasan de un lugar a otro. En esta hacemos una huerta. Entonces, ¿qué es una era? ¿Qué se debe regar? Bueno, cada una de las cosas. En esta, los amigos del jardín, que se terminan comiendo las flores, pero son los amigos del jardín. Esta es plantas medicinales, la ardilla curandera. Esta, los animales de la granja. ¿Ven? Esos son todos los títeres que tengo yo. Calentamiento global. Ahí la pobre tierra. Mi amiga el agua. Bueno, no es pasárselos rápido porque no. Sí, Las le voy a dar 4 un R's. minutito. Residuos sólidos. Bueno, y entonces a través de eso los niños aprenden, pero no se imaginan ustedes cuánto. Por eso yo me puse los pasé en la computadora con costos, porque no crean que soy un as en manejar computadora. Me cuesta. Tanto es así que no tengo sonido, no los puedo escuchar. Y también entonces me dediqué a trabajar en eso y para todas las edades, cuando quieran, tengo ganas de hacer, porque yo hice juegos utilizando, por ejemplo, rompecabezas que se unen. Entonces, en una parte está un conocimiento y del otro lado está otra parte de los conocimientos, que como eso se une, entonces ellos van aprendiendo. Bueno, entonces les decía que ella es licenciada en educación en preescolar. Es una maravilla tenerla junto a nosotros. Ella no solamente trabaja la COROSI, que es la Comisión de Manejo de la Subcuenca del Río Grande de Orosi, sino que también ha colaborado con la Comisión del COVID-RIS-PAES y también la Compurires. Entonces estamos hablando de toda la parte alta
de la cuenca del río Reventazón Parismina. Nos ha representado en muchas actividades muy lindas, como por ejemplo para la Red de Educación Ambiental a nivel nacional. Ella participó en la primera actividad, entonces hay toda una sistematización de la experiencia de ese evento inicial de la red nacional y ella está en la primera plana de la sistematización. Ella es una persona con demasiado entusiasmo y con un sentido voluntario muy lindo. Entonces, bueno, lástima que no le sirvió la computadora para el sonido, pero de verdad sí es realmente un honor tenerla junto a nosotros, a Clemencia Echeverría. Em, bueno, Daniel, entonces ahora sí, me toca. Em, Perfecto. no sé si quieres presentar, bueno, sí, sí, ¿verdad? Tú sí conoces el Teams. Ujú. Sí, Bueno, por aquí tengo la entonces, presentación. toda tuya la pantalla. Gracias. Perfecto. Bueno, Daniel, quiero presentarlo, perdona, Daniel. Daniel es el encargado de educación ambiental del Jardín Botánico Lancaster de la Universidad de Costa Rica. Ahí está Cristina toda contenta. Qué orgullo, ¿verdad? Y también es presidente del Corredor Biológico Cobrí-Surac, que es el corredor biológico interurbano ribereño que tenemos en Cartago. Un corredor que fue el primer corredor, se puede decir, que tuvimos a nivel del SINAC y que fue declarado así. No recuerdo los años, pero creo que fue a principios del 2000 que fue declarado corredor biológico. Y bueno, tenemos el placer de tenerlo acá el día de hoy para que nos cuente sus experiencias sobre educación ambiental en el Jardín Botánico. Adelante, Daniel, muchas gracias. bueno, muchas gracias, Irene, y muchas gracias a todos y todas los que están acá. Yo les vengo a comentar un poquito del trabajo que se realiza en el Centro de Investigación Jardín Botánico Lancaster. Como comentaba Irene, yo soy el encargado del Departamento de Educación Ambiental, biólogo de profesión. Actualmente, pues, tengo también conocimientos en gestión y estudios ambientales y pertenezco a la Universidad de Costa Rica y al Jardín Botánico Lancaster desde el 2020, desde septiembre del 2020. Entonces, vamos a hablar un poquito del camino andado en este centro de investigación que mucha gente cree que es privado y que es carísimo porque escuchan Lancaster, el nombre todo en inglés, pero en realidad eh, es un jardín botánico que es de todos y todas los que pertenecemos a este país. Bueno, yo quería comenzar esta pequeña charla con una reflexión inicial, pensando en cuál es el objetivo de la educación ambiental como tal. Nosotros, como educadores ambientales, tenemos la misión de sensibilizar a las personas, ¿verdad? Que no es lo mismo que enseñar, ¿sí? Nosotros deberíamos sensibilizar a las personas sobre temas que tengan que ver con el ambiente, con el fin de promover actitudes ambientales positivas. Y cuando decimos que nosotros sensibilizamos a las personas, es que les damos la información necesaria para que activamente las personas que están recibiendo nuestro material tomen decisiones que tengan que ver con la protección y la conservación ambiental. Y eso tiene que ir de la mano a una corriente de pensamiento, y es que nosotros debemos pensar globalmente, pero actuando localmente. Y eso es lo que cada uno de nosotros hacemos, ¿sí? Tal vez si uno se pone a pensar desde el punto de vista paisajístico, ¿verdad? O mundial, el hecho de nosotros eh,
separar los residuos o evitar contaminación del agua en nuestro espacio, ¿verdad? En nuestra trinchera, en nuestra casa, es es un impacto tal vez ínfimo, pero si todos hacemos esa acción, globalmente sí vamos a impactar, ¿sí? Y básicamente eso queremos hacer los educadores y las educadoras ambientales. En el caso del jardín, nosotros somos un centro de investigación, pertenecemos a la Universidad de Costa Rica. Actualmente son un poquito más de 11 hectáreas de terreno, donde tenemos colecciones de plantas. Y así se define un jardín botánico. ¿Okay? Es un lugar donde nosotros tenemos plantas documentadas para educación ambiental e investigación. La especialización que nosotros tenemos es en orquídeas, que es una de las plantas epífitas que tenemos a nivel mundial. Estamos hablando de la familia de plantas con flor más diversa del mundo, son cerca de 30.000 especies. Y en Costa Rica tenemos 1.700 especies aproximadamente. Eso quiere decir que actualmente somos el país con la mayor cantidad de orquídeas por metro cuadrado del mundo. ¿Okay? Estamos hablando de países, estamos codeándonos con países como Brasil, como Colombia, ¿verdad? Parte de la gran diversidad que nosotros tenemos. El jardín recibe cerca de 50.000 personas al año. Tenemos senderos universales, tenemos áreas comunes donde la gente puede consumir sus alimentos y también prestamos el área para actividades privadas, bodas, cumpleaños, no sé, divorcios, todo lo que quieran celebrar, ahí lo pueden hacer en el jardín. Nosotros tenemos como misión el promover el uso sostenible de las plantas nativas de Costa Rica, especialmente las epífitas. Estamos hablando de plantas que viven encima de otras plantas mediante 3 tipos de programas: horticultura, investigación y pues claramente educación ambiental. Y esto es importante en un contexto muy preocupante, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial, y es la degradación de los ecosistemas o la presión que tenemos, digamos, desde el punto de vista de las orquídeas, por diferentes factores. La pérdida de hábitat, claramente, ¿verdad? Cuando se aprovechan espacios que son dedicados o que tienen bosque o que son dedicados a la conservación, hay una pérdida de hábitat por actividades humanas, ¿verdad? Tenemos efectos de cambio climático. Tenemos también la preocupante pérdida o disminución de polinizadores naturales de las flores, ¿verdad? De las especies de orquídeas. Sin embargo, documentado está que estas 3 que están aquí no son en realidad las que más impacto genera, perdón, en las poblaciones de orquídeas, sino el efecto hormiga que tenemos los humanos con las flores. ¿Okay? En Costa Rica somos muy materos, nos gusta mucho la colección de plantas. A la mayoría no les estoy viendo la cara, pero fijo, conocen a alguien o ustedes mismos que agarran un hijito, que van, que me gusta esta planta, que me robo la mata de la vecina o cosas así. Ese efecto hormiga en parques nacionales o en los lugares protegidos es el mayor impacto que tienen las orquídeas a nivel de la naturaleza. ¿Okay? Entonces, ese efecto hormiga, y al igual que cuando hablamos de la reflexión inicial, ese efecto hormiga, si se da, ¿verdad? Si todos agarramos una orquídea del ecosistema, dejamos al ecosistema sin orquídeas, ¿verdad? Entonces, hacia ahí es donde se focaliza la sensibilización en el Jardín Botánico Lancaster. A lo interno, nosotros en el 2025 tuvimos la visita de más de 2.000 estudiantes, y cuando hablamos de estudiantes, escuelas, colegios y universidades que que recibieron el recorrido guiado con contenidos, digamos, asociados a los objetivos educativos del currículum escolar.
Entonces nosotros adaptamos el recorrido guiado, la charla, según las necesidades del grupo y según el grado y el conocimiento que se quiera adquirir. Si en algún momento ustedes conocen a alguien, conocen alguna escuela, algún grupo que quiera ir a recibir la información de parte de nuestros guías, ahí va a estar Chris y va a estar Rocky, que están aquí en la reunión, que los van a recibir con mucho gusto y tienen una amplia experiencia aquí en el jardín y todas las colecciones que tenemos. Además de eso, hacemos investigación en educación ambiental para que también tengamos los motivos a que como educadores ambientales hagamos investigación, porque hace falta saber cómo vamos a llegarle a las personas con el mensaje que queremos de una forma adecuada, ¿verdad? A grupos etarios, a diferentes capacidades, niveles educativos, eso tenemos que investigarlo para ser más puntuales en nuestras estrategias educativas. Además de eso, se genera información por medio de videos, imágenes, redes sociales, se fabrica material escrito y además se generan talleres y recorridos nocturnos. Entonces, aquí va la cuñita comercial, que todos los últimos sábados de cada mes estamos haciendo un taller de cultivo de orquídeas y una visita guiada nocturna, en donde en el taller de orquídeas se les enseña todo lo que es el mantenimiento, cuido, plagas y todo esto, y en las visitas guiadas nocturnas se ve el jardín con una perspectiva completamente diferente. ¿Por qué esto es educación ambiental? Porque les estamos enseñando a las personas cómo utilizar un espacio verde o cómo coleccionar plantas de una manera sostenible. ¿Okay? De nada nos sirve tener plantas si no las sabemos cuidar. Entonces, para eso están los talleres de cultivo de orquídeas. Eso, pues, a lo interno. A lo externo, tenemos participación en un montón de actividades con instituciones amigas, tanto pues la Municipalidad de Cartago con su Festival del Agua, por el Día Mundial del Agua, el que se hace en mayo, creo, marzo-mayo. La Municipalidad de Paraíso también nos invita a su Festival de la Tierra y el Agua, en donde estuvimos el año pasado en diciembre. Tenemos mucha comunicación y una alianza estratégica grande con la Oficina Subregional de Cartago, del SINAC, en donde ya Irene les comentaba al principio de la actividad que hacemos la celebración del Día Mundial de la Biodiversidad, que es un puertas abiertas. Ahorita tengo una imagen por ahí. Es un puertas abiertas del jardín en donde la gente puede llegar gratis a conocer el jardín. Gente está pensado hacia personas del cantón de Cartago, ¿verdad? O la provincia de Cartago, pero en realidad cualquier persona puede ir ese viernes o ese sábado de mayo. Y el jardín, canalizado desde mi persona, pertenece a la junta directiva del COBRI-SURAC, del Corredor Biológico Interurbano COBRI-SURAC, que es un modelo de gobernanza del territorio en donde las personas toman acción para cumplir los objetivos de conectividad dentro del corredor. Que también, si ustedes pertenecen a la provincia de Cartago, y más específicamente cantones de Cartago, Oriamuno, el Guarco, todos estos cantones, ustedes pertenecen al COBRI-SURAC. Entonces los invito a acercarse, por favor, al corredor, ¿verdad? Para participar en todas las actividades que tenemos. Además de eso, pues hacemos asesorías en temas de orquídeas. ICE, CNFL nos busca mucho para este tipo de cosas, y también recibimos los decomisos de SINAC o de Fuerza Pública cuando hacen monitoreos. Y por último, pues tenemos capacitaciones, charlas, dependiendo de las necesidades de los grupos. Y otra forma de hacer educación ambiental, en este caso, ¿verdad? Es la proyección hacia esa comunidad. Nosotros somos, digamos que el vehículo
en donde hay actividades que se invita digamos, a áreas que no tienen que ver tanto con la parte ambiental, pero que sí se involucran, ¿verdad? Y sí utilizamos el jardín como un lugar para recibir a este tipo de actores sociales. Por ejemplo, el coro universitario, que hacen presentaciones todos los diciembres. Eh, Tenemos muy buena comunicación con embajadas. Aquí estamos en una actividad con la Embajada de Japón en julio de este año. Además de eso, tenemos en el jardín tenemos unas esferas de piedra originales de los pueblos de la zona sur. Es un convenio que se hizo con el Museo Nacional UCR, Jardín Botánico Lancaster, en donde se decomisaron estas esferas porque las tenían en una colección privada y el Museo Nacional se las da al jardín para realizar educación ambiental con esto. Porque sabemos que la parte cultural y la parte ambiental tienen mucho que ver con lo que hace digamos, con la percepción que nosotros tenemos como seres humanos de la naturaleza. Y esta, pues, la lámpara de la paz, que también tiene un contexto de desarme nuclear y nos ayuda mucho a dar el mensaje, ¿verdad? También del impacto que tienen las guerras o las armas nucleares en los ecosistemas. Aquí la que les decía, esta es una foto tomada el año pasado, en donde estábamos en plena actividad de Puertas Abiertas, de la celebración del Día Mundial de la Biodiversidad, y también pues es una actividad, un evento importante a nivel de jardín. Y ya por último, bueno, se realizan eventos de mucha índole. El más cerca es la Exposición Nacional de Orquídeas, que se va a realizar 13, 14 y 15 de marzo de este año. Así que cordialmente invitados para que vayan a adquirir orquídeas de forma legal y que se vayan a esparcir a un área natural que lo tienen aquí en la puerta de la casa. Muchísimas gracias de verdad por su atención. Gracias Irene y a la oficina de SINAC por la invitación y pues aquí estoy para servirles. Muchísimas gracias. Pues más bien, muchísimas gracias a ti en representación del Jardín Botánico y del Corredor Biológico Cobrí-Surac y cómo la educación ambiental se puede visualizar desde un eje transversal en muchos temas, hasta las alianzas, pero también cómo el espacio en sí mismo puede generar ese proceso de aprendizaje, de educación, de esparcimiento, de bienestar. Entonces, pues muchísimas gracias, invitadísimos también. En mayo, no tenemos fecha todavía, pero en mayo vamos a tener de nuevo el Día Internacional de la Biodiversidad, puertas abiertas en el Jardín Botánico Lancaster. Y bueno, entonces, Diego, ¿estás preparado? Bueno, yo tengo que presentarte. Diego es arquitecto y él pertenece también a la Asociación Nido de Halcón. Nido de Halcón es una organización increíble. Ellos, y digo ya sí en colectivo porque realmente tienen años de estar, desde que yo trabajo en la oficina de Cartago, existe Nido de Halcón, son como más de 30 años y creo que tienen más todavía, pero es una maravilla tenerles el día de hoy en la representación de Diego. Hay una comisión que trabaja desde el año pasado en un festival de las aves para lo que es el humedal de Coris, que es un pantano, por decirlo de alguna forma, y es increíble la cantidad de actividades que nos hemos dado cuenta que se puede realizar alrededor de un humedal se puede decir que es uno de los más grandes a nivel de la gran área metropolitana y que contiene una gran diversidad, pero una gran riqueza de aves, de avifauna. Y Diego es un colaborador de esa comisión. Me contaron por ahí que él también guía,
hace recorridos en esos momentos del Festival de las Aves y me imagino que también en otros momentos, así que tiene una gran experiencia. El día de hoy, cómo las aves eh, nos pueden también no solamente hacer sentir experiencias maravillosas de bienestar, sino también de aprendizaje, porque son especies que indican cómo está esa calidad en nuestro ambiente, en la naturaleza, en nuestros entornos. Entonces, pues Diego, muchas gracias por estar acá el día de hoy y adelante. Listos. Me avisan si se está viendo, por favor. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a todos y por la atención. Yo soy uno de los representantes que hemos estado trabajando en el Festival Aves del Humedal de Valle de Codorniz. Es un proyecto que realmente es una semilla de TEU. Yo sí, Calvo, hace un año sembré una semilla y estamos ya trabajando en su segunda edición. Somos varios que estamos involucrados, desde la Asociación de Desarrollo de Coris y varios elementos importantes que estamos trabajando ahí. Y uno de los objetivos principales, Irene, eh, de este proyecto que estamos trabajando es promover y dar y conocer la importancia del humedal. Aquí lo que está pasando es que nos hemos topado con personas, inclusive de la zona, vecinos, que no saben que viven en un humedal. Entonces, a partir de ahí es súper importante poder, a través de un festival, poder mostrar que existe un humedal de alta importancia. Además de exponer la diversidad de especies que habitan en ella y entre ellas, por ellas, las aves, que tienen un gran valor ecológico en nuestra región. Aquí tenemos una foto, quizá de una de las especies más insignias del humedal. No sé, son pocos los lugares en Costa Rica que podemos observar esta especie, que es el sotorrey sabanero. Y si no cuidamos, si no educamos a las personas de la importancia de estos espacios, sí, dejará de existir. Entonces, es súper importante cómo este festival nos llama la atención y nos involucra a este tipo de conocimiento, porque a través de que uno conoce, valora lo que conoce, ¿verdad? Otros de los objetivos es aumentar la educación ambiental, ¿verdad? Y la conciencia colectiva de la importancia de conservar nuestro equilibrio ambiental. Esta es una fotografía increíble de un nido de los búhos listados que anidan en ese tipo de vegetación, que es una bromelia propia de la zona. Eso es lo que puede desarrollarse solo en ese tipo de lugares. Y ahorita es como nuestra especie insignia de este año y es una fotografía del ilustre, no sé si varios lo conocen. Y entonces, parte de esos objetivos es poder mostrar que no solo es la belleza, sino es todo el equilibrio que tiene que existir entre las partes para poder conservar lo que tenemos, ¿verdad? Vamos a pasar. Y otro de los enfoques a nivel más urbanístico es el apoyo a la comunidad, ¿no? El impulso del aviturismo mediante la observación de aves, de la conciencia ambiental, y con todo esto genera una dinámica local donde todos se ven beneficiados, desde la señora que contribuye con el desayuno de los pajareros hasta el guía local. Este es un patito zambullidor que él habita siempre en las lagunas del humedal de Coris. Vamos a continuar. Este es un video de lo que se realizó el año pasado en el Festival de Coris. En el corazón del Valle de Coris, un tesoro natural cobra vida y resiste. Sus humedales,
hogar de más de 130 especies de aves, cerca de 50 de ellas acuáticas, son reconocidos por su inmensa riqueza biológica. Gracias al trabajo de diversas instituciones y el compromiso de la comunidad, hoy celebramos un logro histórico: la declaratoria del humedal de Coris como de interés cantonal por parte de la Municipalidad de Cartago y la realización del primer Festival de Aves del Humedal del Valle de Coris. Este fin de semana hemos disfrutado del primer Festival de Aves del Humedal de Coris. Ha sido verdaderamente una fiesta y yo diría que un momento histórico. A partir de ahora, Coris y el Humedal de Coris va a estarse proyectando a nivel nacional e internacional como un sitio que protege la naturaleza, un sitio con un humedal maravilloso, con ojos de agua termales, con muchos ecosistemas, con más de 130 especies de aves. Este festival es más que una celebración. Es un paso hacia la conservación, el turismo sostenible y el bienestar de una comunidad que se apropia de sus espacios naturales. Me siento muy contenta de ver a una comunidad tan identificada con este ecosistema. Me gustaría ver una actitud así en todo nuestro país alrededor de los diferentes ecosistemas, de los humedales, gente visualizando los ecosistemas como una oportunidad de tener riqueza. Esta actividad no hubiera sido posible sin el apoyo del proyecto Transición hacia una economía verde urbana. Y justamente lo que está pasando aquí es lo que busca un proyecto como esos, busca comunidades que se desarrollen de la mano con el ambiente, economías verdes, bajas en emisiones, con participación diversa de la comunidad en género, en edad, en cargos, ¿verdad? Música, cultura y naturaleza se unen para sensibilizar y fortalecer el vínculo entre la gente y su entorno. El proyecto TEBU, de la mano con entidades como la Municipalidad de Cartago, SINAC, el Cobrisurac y Nido de Halcón, realizan diversas acciones en el humedal. Más de 2 años de realizar el programa de monitoreo biológico participativo, determinación de cerca de 20 hectáreas de humedales palustres naturales a la fecha, desarrollo de programa de aviturismo cantonal como modelo de bionegocio y empleos verdes. TEBU es una organización súper especial. Con ellos hemos tenido una mano amiga y queremos de antemano agradecerles porque sin ustedes esa actividad no se hubiera podido realizar, en conjunto con algunas instituciones también más que nos han acompañado y que estamos en esta organización, pero han sido sumamente importantes tanto la organización como la visita y todo lo que se ha vivido este día de hoy. El primer Festival de Coris es solo el comienzo y continuaremos trabajando para garantizar un futuro donde los paisajes naturales y la vida que albergan sigan siendo parte esencial de nuestras ciudades. Bueno, así eso fue parte de la demostración del trabajo que hicimos el año pasado y ya esta es una fotografía, ahí estaba, okay, es una fotografía más que todo nada más para contextualizarnos un poco de Coris y el humedal, es una vista sureste, donde tenemos a Cartago, Tejar y el volcán Irazú al fondo, y tenemos los cerros que abrazan el humedal, y tenemos los poblados que besan, ¿verdad? El humedal, que es Coris y Bermejo. Además tenemos, ¿podemos pasar? Tenemos la fila colorada, que es como la montaña del sur, y tenemos ya toda la mancha, continuamos, del humedal palustre de Coris. Y continuamos. Ahí está la fotico, pero bueno, no importa. Ahí donde es al menos. Ahora ya esta sería la segunda edición para este año, que sería para el 7 y 8 de febrero, siempre en el marco de la celebración del Día del Humedal, Día de los Humedales, perdón. El sábado 7 de febrero existirá una gira de aves, de avistamiento de aves, y habrá un rally de actividades, charlas
emprendimientos, comida, música, exposición de fotos, además de partidos de fútbol cercanos. Y el domingo 8 de febrero habrá, ya es el día como la actividad del acto inaugural. También habrá observación de aves y gira de aves y aguas. Habrá música, emprendimientos, habrá cimarrona, baile folclórico, todo lo que podemos observar en el video, ¿verdad? Podemos continuar. Estos serían los paquetes que estamos ofreciendo para las giras de este segundo festival, donde va a haber un paquete principal, donde va a haber un recorrido en buseta con guías en todo el anillo. ¿Podemos poner la imagen? Disculpe. Esa sería como la información del paquete principal, de donde habrán 12 kilómetros con guías naturalistas, habrá observación de aves, habrá visitas de puntos de interés, como los ojos de agua, las termales, que también es otro punto de, de conciencia, de educación ambiental, las lagunas que existen. Ese sería para el paquete 1. Para el paquete 2, vamos a pasar. Sería ya solamente la observación de aves dentro del humedal, que incluirá sus camisetas, su bolsa, su refrigerio, o solamente la observación con una sorpresa. Todo esto será dentro del 7 y el 8 de febrero en el 2020 de este año, ¿verdad? Próximamente. Entonces, todos cordialmente invitados y protejamos el humedal de Coris. Muchas gracias por su atención y cualquier cosa, ahí está mi contacto. Diego de profesión es arquitecto y cómo esto me inspira muchísimo a todavía asegurar que la educación ambiental definitivamente es transversal, eh, es una educación ambiental que todos de alguna forma podemos sacar del corazón y poder mostrar a las personas, a las comunidades, a, a los niños, la importancia que tiene. Y en este caso, pues los humedales, ¿no? El humedal Coris es maravilloso. Vieron las imágenes lindísimas y también el video con mucha alegría en la comunidad de Coris celebrando el año pasado y este año, pues también vamos a celebrarlo. Em, y esto nos muestra también la importancia que tienen los humedales. Fíjense, no solamente para lo que es la biodiversidad, que por supuesto es muy importante a la hora del equilibrio, de evitar ahí, ¿verdad?, algunos tipos de contaminación de ecosistemas en temas de biodiversidad, pero sí es muy importante también y sobre todo para las comunidades aledañas, no solamente desde la parte económica, productiva de desarrollo, de turismo regenerativo, sino también cómo el humedal genera una función importante protegiendo a la comunidad en relación a inundaciones, a, a contaminaciones y a un montón de cosas que conlleva tener un humedal, la fortuna de tener un humedal cerca en las comunidades urbanas y cómo la integración comunal también se beneficia de alguna forma, todos disfrutan, eh, hay también unión de muchas instituciones y también creo que es ese espíritu de voluntad que se da a partir de un recurso tan importante como el humedal de Coris. Muchísimas gracias, Diego, por tu presentación, por tu representación en la Asociación Nido de Halcón. Y bueno, entonces ahora... No sé si Gracias a tienen todos. preguntas, con mucho gusto. Aquí estamos todavía. No sé si tienen preguntas, si quisieran aportar algo, si gustan anotar alguna información de los instructores sobre los temas, sobre las actividades que vienen para el 2026.
Bueno, creo que no, pues hay silencio y es que ya son las 6:20, pero bueno, eh, cualquier cosa, con muchísimo gusto me contactan a mí y ahí les estamos dando información de las actividades. Igual se va a grabar y se les va a enviar se les va a compartir el video para que puedan también verlo otra vez. Creo que hay una manita levantada y bueno, aquí me parece, vamos a ver si hay alguien que ha escrito. No, pues no, nadie ha escrito, me parece. Vamos a ver en el chat. Perdón, hay dos manos. Vi a Adrián Y y hay vi dos a... manos. Ah, no, solo una mano. Adrián es... Yo veo solo una manita. Bueno, entonces adelante. Buenas tardes, Sí, buenas tardes. ¿me escuchan? Sí, sí se te escucha. Bueno, primero que todo, darles gracias por haberme invitado a este excelente evento. Realmente llenó todas mis expectativas. Un agradecimiento muy especial a todos los expositores. Eh, Me llenó mucho en realidad el que hayan podido transmitir esa información y de una manera educativa, que eso es lo que creo que necesitamos todos, ¿verdad? Tener esa perspectiva de educación, de formación, de cambios de actitudes, de formación. Así que les agradezco mucho, los felicito en realidad. Creo que esa es la manera, es la forma adecuada para poder, entre todos, de manera integral, trabajar por un cambio. Requerimos un cambio importante en el manejo que se da a los recursos naturales, al ambiente en general. Gracias por fortalecer la conciencia, la sensibilidad de las personas. Me gustó mucho, en realidad quedo muy satisfecho por todo lo que han aportado ustedes y bueno, un abrazo a todas y todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer el cierre agradeciéndoles realmente, bueno, primero la disposición de los instructores y la calidad de los instructores. A mí me conmovió mucho escuchar cada experiencia y, y agradecerles también a los que pudieron participar y conectarse el día de hoy en esta celebración del 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental. Así la celebramos en Cartago, en todo lo que es la parte alta de la cuenca del río Reventazón, Parismina, y también como corredor biológico. Entonces, muchísimas gracias y ahí nos vemos en cada una de las actividades. Esperamos que lleguen.